Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Alfonso Marquina, diputado ante el Parlamento en representación de la Unidad, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. El tema económico ha sido muy determinante para los venezolanos en estos últimos días. Sin embargo, quisiera que iniciáramos nuestra conversación hablando de lo que sucedió el día de hoy. Hoy fueron juramentados los nuevos rectores ante el Consejo Nacional Electoral. Fueron ratificadas Tania D'Amelio y Socorro Hernández en estas posiciones para un nuevo periodo en el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando escuchábamos a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, esgrimiendo los argumentos, señalaba que después de un estudio minucioso y del desacato en el que incurre la Asamblea Nacional, se produjo esta designación y posterior juramentación. Sin embargo, revisando el día de ayer, lo que está previsto en el orden del día de hoy es la designación de los nuevos rectores del CNE. ¿Cómo se va a hacer? Mira, lo que ocurrió nuevamente es usurpación de funciones por parte del Tribunal Supremo. Las razones no son jurídicas, son políticas. El Tribunal Supremo se ha convertido en una especie de gendarme de este gobierno que no solo persigue a la oposición, sino que ahora busca desesperadamente mecanismos para que el gobierno nacional, en contra de la voluntad del pueblo de Venezuela, se mantenga en el ejercicio del poder. Y por supuesto, esa conducta del TSJ tenía que reflejarse en el organismo electoral, porque el gobierno y el señor Maduro, que sabe que el 80% de los venezolanos están en contra de este gobierno, tiene que impedir, como en efecto ha impedido, cualquier consulta al pueblo de Venezuela. No se trata nada más del referéndum revocatorio, que todos vimos lo absurdo de la argumentación y del mecanismo que se utilizó para evitar que los venezolanos nos expresáramos. Se trata de cualquier elección. Ahorita en diciembre se han debido realizar por mandato de la Constitución las elecciones de gobernadores y no se realizaron. Y entonces el tener rectores en el Consejo Nacional Electoral autónomos, independientes, que hagan cumplir la Constitución, es un peligro muy grande para el señor Maduro, que sabe a ciencia cierta y por adelantado cuál sería el resultado de cualquier tipo de elección. Una paliza electoral como la que recibieron el 6 de diciembre del 2015. Ahora bien, en lo concreto, estos nombres que deberían salir hoy de la Asamblea Nacional, ¿qué responsabilidad van a ocupar cuando va a haber esta duplicidad de los cargos? Sí, ahí es donde hemos venido señalando desde la Asamblea Nacional que se ha dado un golpe de Estado, un golpe al Estado de Derecho, que aquí se irrespeta la Constitución y que se utiliza la sala inconstitucional para perpetrar todo este tipo de fechorías jurídicas contra el pueblo de Venezuela. La Junta Directiva está evaluando en este momento. Por supuesto, seguiremos haciendo las denuncias en lo interno, en la comunidad internacional, en la propia mesa de diálogo. Yo quisiera saber qué podría decir Rodríguez Zapatero en este momento, después de ver cómo se perpetra este golpe de Estado a la Constitución, que podría decir Monseñor Cheli, que ha hecho un esfuerzo para que se busquen salidas consensuadas que garanticen una posibilidad de solución a los problemas venezolanos por la vía electoral, por la vía pacífica, por la vía constitucional. Así que en este momento se deben estar tomando las decisiones en la Junta Directiva y lo importante es que los venezolanos asumamos que todos estos atropellos, todas estas violaciones de la Constitución no son otra cosa que la demostración de la debilidad de un gobierno que está en su ocaso, que tiene el sol en la espalda. Usted hizo referencia a la palabra golpe de Estado. Escuchábamos ayer al diputado Héctor Rodríguez en representación de la bancada del llamado Bloque de la Patria, diciendo que el documento que asegura existe responsabilidad política para un juicio para el presidente Nicolás Maduro era una suerte de golpe de Estado y por eso se retiraron del Parlamento. ¿Qué le espera el día de mañana a la Asamblea Nacional cuando se cierra el ciclo de este año? Mira, la determinación de la responsabilidad política no es un juicio, es una evaluación política que hace. ¿Es una sanción moral? Es una sanción política, porque las sanciones morales son otras cosas y no existen en nuestro país, pero en todo caso es una sanción política por la responsabilidad, por el ejercicio o por la omisión en el ejercicio de las funciones de un funcionario público. Esto no acarrea ni sanciones penales ni sanciones administrativas, lo que hace es que determina la decisión de la Asamblea Nacional de acudir bien sea a la Fiscalía General
para que se determinen las responsabilidades penales o ante la Contraloría General de la República para que se puedan imponer las sanciones administrativas contra el peor gobernante que ha tenido la historia republicana de Venezuela, que es el señor Nicolás Maduro. Vamos a hablar ahora sí del tema económico, que es lo que le compete a la comisión que usted preside. Las decisiones de las últimas horas. Vimos cómo progresivamente en el marco del decreto de emergencia económico del presidente Nicolás Maduro sentenciaba que iba a dar una respuesta a lo que considera mafias que atentan contra el sistema financiero. Esto implica la retirada de los billetes de 100, que es el de más alta denominación, presentación de un nuevo cono monetario, cierre de frontera con Colombia por 72 horas. ¿Qué conclusión saca de todos estos eventos? Mira, lo primero es que el decreto de emergencia económica, lejos de resolver los problemas que justificaron su emisión al margen de la Constitución, lo que han hecho es agravarlo. En enero, cuando se dictó el decreto de emergencia, la inflación era del 181%. Hoy estamos hablando de una inflación cercana a los 750%. La escasez en aquel entonces era de un 30-31%. Hoy estamos hablando de una escasez que está por encima del 62 o el 64%. Es decir, los resultados han sido contrarios a la justificación que ha utilizado el señor Maduro para emitir ese decreto de emergencia. Hoy estamos viendo el nuevo ejercicio irracional, irresponsable del presidente de la República, que le ha creado o le ha generado nuevas angustias e incertidumbre al pueblo de Venezuela. Son millones los venezolanos que están haciendo colas en este momento frente a una institución bancaria. Venezolanos que cuando cobraron sus aguinaldos, los viejitos que compraron sus pensiones y que lo cambian en efectivo, hoy los vemos haciendo largas colas por culpa de la incapacidad y de la corrupción de Nicolás Maduro. No se justifica. Él dice que es que en Cúcuta hacen negocios o hay una mafia con los billetes de mayor denominación. Bueno, pero si eso fuese cierto, cuando te dé el billete de 500 va a ocurrir lo mismo. Así que lo que está buscando el gobierno es de seguir distrayendo y empobreciendo al pueblo de Venezuela. Retirar como está retirando el señor Maduro en este momento. Estas son las tablas del Banco Central. No sé a cuál podríamos ponchar. Ahí podemos ponerlo. Si con la luz se ve. Pero lo cierto, esta cámara lo va a mostrar, diputado. Lo cierto es que estamos hablando de que existe una cantidad de papel moneda, es decir, de billetes de 100, este que tenemos aquí, y aquí lo podemos ver, que estamos hablando... ¿Qué muestra esa tabla que tiene usted en sus manos? Esta tabla está mostrando que hay 6.111 millones de papel moneda con denominación 100. Busca la con donde dice 100, estoy poniendo precisamente la cantidad. De 790.000 millones de bolívares que están circulando en papel moneda, 611 son de denominación 100 bolívares. Tú estás retirando 6.111 millones de papeles, de billetes de 100, y estás dejando prácticamente al país con el 28% de papel moneda, bien sea de denominación 50, de denominación de 20 o de denominación de 10. Es decir, estás declarando la iliquidez del pueblo de Venezuela. Y eso te trae problemas de todo tipo en la vida cotidiana. No solo es que hoy los venezolanos, lejos de estarse preparando para sus navidades, están haciendo cola en los bancos. Es que si tú, Andrina, vas con tu carro ahorita a un centro comercial, ¿cómo pagas el estacionamiento? Si se te acaba la gasolina, ¿cómo pagas la gasolina? ¿Es que acaso el señor Maduro no ha pensado que en las estaciones de servicio no aceptan tarjetas de débito o de crédito? Es que el señor, si dejas entonces tu carro, ¿cómo pagas el taxi? Es que los taxistas tienen puntos de venta. ¿O cómo te montas en una camioneta? Es decir, el señor Maduro es que no piensa o es que le importa poco el sufrimiento del pueblo de Venezuela y utiliza una justificación que es absolutamente absurda. Y yo aquí lo voy a decir con absoluta responsabilidad. Cuando tú declaras prácticamente la iliquidez de un país, pareciera ser que lo que está buscando el señor Maduro es implementar lo que implementó el Che Guevara en el año 61 en Cuba. ¿Por qué piensa que se puede reeditar eso y lo asegura de esta manera? Porque ¿cómo justificas tú que retires todo el papel moneda sin emitir el nuevo papel moneda? Lo que estás es buscando de restringir la posibilidad de que los venezolanos tengan acceso al dinero, al papel, el papel moneda. Y ese papel moneda no es otra cosa que el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo. ¿Cómo puede el gobierno nacional pretender confiscar por esa vía el derecho que tienen los venezolanos de decidir libremente cómo utilizar el producto de su esfuerzo, de su trabajo? ¿Cómo es que el señor Maduro retira primero
sin incorporar el nuevo papel moneda al mercado financiero venezolano. La única intención lógica que yo le veo a esta irracionalidad, a esta irresponsabilidad, es que pretenda imponer una especie de corralito para seguir empobreciendo cada día más a los venezolanos y con ello creer que puede seguir manipulando o pisoteando la dignidad de los venezolanos. ¿Qué recomendación le da usted a los venezolanos a su juicio y comprendiendo toda esta responsabilidad que tiene como presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional? Mira, mi recomendación a los venezolanos es que entendamos que en este momento no se trata ni siquiera ya de ideologías o de partidos políticos, se trata de un problema de sobrevivencia de un país, que entendamos que tenemos que dar la lucha, que no podemos aceptar ni desesperanzarnos y mucho menos resignarnos a que Venezuela siga con el ejercicio del poder de un señor como Nicolás Maduro. Así que hoy tenemos que abordar todos los mecanismos democráticos, pacíficos y constitucionales que nos permitan una salida de este desgobierno de Nicolás Maduro y de la banda de delincuentes que hoy están con él en el gobierno nacional. Vamos a consultar las preguntas que hace la audiencia. Ariadne Hidalgo BP plantea: ¿has cumplido firme y cabalmente con lo que propusiste de cara a la campaña electoral en el estado Lara? Absolutamente. Yo propuse que íbamos a legislar para abatir la inflación, para abatir la escasez. Lo primero que hice como diputado fue presentar la reforma del Banco Central con la intención de devolverle la autonomía, con la intención de abatir el financiamiento monetario, es decir, la emisión de dinero inorgánico, que es la principal razón de la inflación que hoy golpea a la familia venezolana. Ya también promulgamos desde la Comisión de Finanzas la ley de promoción de la producción nacional como único mecanismo para ir acabando de manera definitiva con la escasez que hoy sufren los venezolanos. Porque aquí, con los CLAD o con los mecanismos de este gobierno que no resuelven la escasez, sino que distribuyen la pobreza y la distribuyen lamentablemente con mecanismos marcados por el proselitismo político, con el chantaje, con la manipulación, no se resuelve el problema. El problema de la escasez se resuelve produciendo y por eso esta ley de ser incorporada como debería ser y aplicada como corresponde, empezaría a los venezolanos no solo a abastecer, a abarrotar los anaqueles de productos hechos en Venezuela, sino también de generar empleo y riqueza para los venezolanos. Luz Hernández plantea: señor Marquina, si ustedes se levantaron de la mesa, ¿por qué les importa lo que piense el enviado del Papa o Zapatero? Está haciendo referencia básicamente a lo que usted acaba de responder hace momento. Porque efectivamente fue la comunidad internacional la que pidió el diálogo y el Vaticano, los venezolanos como católicos confiamos en sus buenas intenciones y era necesario que se dejara constancia del talante antidemocrático de los delincuentes que hoy manejan a Venezuela o gobiernan a este país. Así que ellos tienen ahora la palabra, ellos saben que quienes han incumplido la posibilidad de asumir en el diálogo soluciones pacíficas y democráticas ha sido el gobierno. Las nuevas señales que está dando el gobierno son un zarpazo a la credibilidad, a la confianza que pudimos tener en nuestros negociadores. Así que ellos tienen en este momento la palabra y tienen que hablarle claro a los venezolanos. Los venezolanos no podemos seguir resistiendo o aguantando de manera silente los atropellos y los vejámenes del gobierno de Nicolás Maduro. Diputado, ¿considera usted que el momento político de efervescencia que vivió la oposición venezolana tras la victoria que obtuvo la Asamblea Nacional, la oposición, pasó? Mira, que yo no creo que se trate de que midamos esto por el carácter emotivo, de que si estamos en efervescencia, si estamos eufóricos o estamos deprimidos. Aquí tenemos que volver a la racionalidad y la racionalidad en este momento nos impone que tenemos que dar una lucha todos los días hasta que logremos una salida pacífica que nos permita no solo cambiar a este gobierno de Nicolás Maduro, sino cambiar un sistema económico que ha fracasado en todas partes del mundo y que en Venezuela fracasó y que nos tiene viviendo quizás la peor crisis económica de toda la historia que conozca Venezuela como país. ¿Cuál sería la estrategia racional, así como usted lo denomina, por parte de la oposición venezolana para el próximo año? Mira, la estrategia sí tiene que seguir siendo abordar todos los mecanismos constitucionales. Aquí no podemos seguir pensando que un mecanismo excluye el otro. Si hay que dialogar, somos demócratas, seguiremos dialogando,
pero también tenemos que seguir protestando, marchando, ejerciendo las presiones necesarias hasta que se produzca una salida. Tenemos que seguir abordando la presión institucional desde la Asamblea Nacional, tenemos que seguir también ejerciendo las presiones en la comunidad internacional. Lo que no es aceptado en este momento es resignarnos y mucho menos pensar que si dialogamos excluyes la protesta. Al contrario, el diálogo y la protesta son mecanismos que no se excluyen, se complementan. Un diálogo sin presión popular no da frutos, porque sobre todo con un gobierno que no entiende de otra forma que no sea la de la presión. Pero también la presión popular, sin buscar mecanismos de diálogo o de concertación que faciliten una salida electoral, tampoco va a dar frutos porque se extingue. Así que los venezolanos tenemos que entender todos los días del mundo que sean necesarios, que tenemos que estar dispuestos a hablar y a acordarnos, pero también seguir protestando, sobre todo por los principales problemas de los venezolanos: inflación, escasez, desabastecimiento, inseguridad. Esos que hoy lamentablemente al gobierno poco le importa, pero que cada uno de nosotros estamos sufriéndolo en carne propia. Bueno, muchísimas gracias por estar con Gracias nosotros. Alfonso Marquina, diputado ante el Parlamento en representación de la Unidad, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Gracias. Y de nuestro estado Lara. Así es, de Lara para el mundo. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado.